posible, ¿sí?, que, por ejemplo, cuando tenemos una petición inmediata y la persona entra al país y entra al país con una visa, ya sea de turista o lo que sea, y se queda en el país por, por un tiempo indefinido, más de un año, ¿qué pasa? Por haber entrado con visa y haberse casado con un ciudadano, una petición inmediata puede arreglar dentro de Estados Unidos. Pero si no tenemos una petición inmediata, toca meter un perdón. Entonces, a veces por materia de estrategia hay que saber exactamente qué tenemos que hacer, porque desde un punto de vista es mejor que el residente se haga ciudadano y hacerlo por ahí. De pronto es una posibilidad, algo de estrategia que vamos a evaluar después, pero es por ahí. Pero bueno, esto es lo que estamos hablando. Alguien nos invita dentro del país, ciudadano o residente, dependiendo de quién sea, vamos en las líneas de espera. Número 1, ¿qué es el matrimonio? Matrimonio es una unión entre dos personas, ¿sí?, que se aman o se quieren, ¿verdad? Primero, tiene que ser una relación legítima. Es decir, tiene que ser en buena fe. Esto lo vamos a hablar ahorita. La buena fe. Es decir, no podemos nosotros casarnos por una visa, por una green card. Ellos van a mirar exactamente que la relación sea realmente legítima. Para mirar esto, la legitimidad, uno de los puntos de la ley es que las parejas se conozcan, se hayan visto físicamente 24 meses o más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sometemos documentación hay que mirar que se conocieron, que viajaron, que se vieron. O sea, tiene que haber una buena fe. En esto hay que demostrar relación. En ciertas culturas del mundo esto no es posible. Digamos, hemos manejado casos en donde es cultura que la persona no conozca a su esposa sino hasta después del matrimonio, ¿verdad? O sea, la conocen el día de la boda cuando se están casando. En áreas un poquito de lo que es área musulmán, hindúes, ese tipo de culturas que nosotros podemos documentarlo. Entonces puede ser explicado, pero tiene que ser muy bien documentado. ¿Por qué no? La mayoría de países hispanos y latinos tiene que ser así, y la presencia tiene que ser una presencia física, se tienen que conocer físico. Es decir, no es por internet, no es por Skype, no puede ser por ese tipo de situación, tiene que haber evidencia de que se conocieron antes del matrimonio para poder hacerlo. Entonces, legítimas en buena fe, lo hacemos porque nos amamos, porque nos queremos, y lo hacemos porque es. Tiene que ser en dos personas. Recordemos que la ley en Estados Unidos fue cambiada más o menos hacia el 2012, 2013, en donde lo que eran los matrimonios de las mismas géneros no eran válidos, pero ahora son válidos. Entonces ahora, bajo todo, con que sean dos personas, simplemente, pero son dos personas, no son tres personas, no son cuatro personas, y lo digo porque la poligamia es un crimen en Estados Unidos. Nosotros no podemos estar casados con dos personas, ¿sí?, al mismo tiempo. Entonces tenemos siempre que documentar que la persona está casada, separada y divorciada, ¿no? Una sola separación no es suficiente. Entonces tiene que haber la poligamia, ¿verdad? 3, el matrimonio tiene que ser un matrimonio legal. Tiene que haber legalidad en el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? La legalidad tiene que decir, lo vamos a mirar un poquitico más granular. Hay matrimonios legales, como por ejemplo el matrimonio que estábamos hablando, en ciertos. Entonces, lo que el gobierno americano tiene que hacer es mirar si en la jurisdicción en donde el matrimonio existe fue legal en ese momento. Y tiene que compararlo también con conceptos legales americanos, que son conceptos legales en el código. Por ejemplo, entonces, si digamos un matrimonio entre 3 o 4 personas es válido en un país, es válido en ese país, pasa el primer paso, pero un matrimonio en Estados Unidos entre 3 o 4 personas no es válido, entonces ese matrimonio no lo consideramos. Tiene que tener los dos elementos. Entonces tenemos que mirar la jurisdicción, y es aquí en donde los abogados tenemos que mirar, bueno, cómo es el matrimonio en Alaska, cómo es el matrimonio en Washington, cómo es el matrimonio en Nevada, en Nueva York, en California. Tienen diferentes cosas y ya hay que mirar si el matrimonio pasó allí. Por ejemplo, la mayoría de estados en Estados Unidos generalmente tiene que haber una licencia. Alguien nos tiene, usualmente son 3 días, 4 días, tenemos que tener una licencia para efectuar el matrimonio. Y 2, tiene que haber una persona con licenciatura que nos pueda casar. Entonces a veces un cura, un juez, a veces un amigo puede tomar el curso y que le den la licencia para que pueda efectuar la boda como tal. Tiene que haber esto. Entonces tiene que haber una licencia, tiene que haber una ceremonia,
como solemnidad, es decir, tiene que haber algún tipo de evento, no tiene que ser una fiesta grande, ni mucho menos, ni muchos testigos, pero tiene que haber esto, tiene que haber testigos, ¿sí? Y en Estados Unidos tiene que ser consumado el matrimonio. Muchas gracias por acompañarnos en esta unidad. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar. Nos veremos pronto en una nueva unidad de inmigración a tu alcance con el abogado Quiroga, donde aprenderás más sobre las leyes de inmigración de Estados Unidos, Visa U, Visa T, VAWA, Visas Fiance y mucho más. Hasta la próxima.